Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de signos vitales, algo que van a utilizar toda su vida en la práctica clínica, incluso con sus familiares. Ok, permítanme, creo que todo bien. Entonces, mi nombre es Marcos Castillo, que esta tutoría es gracias a la doctora Brodman. Hoy planeamos que ustedes aprendan lo más importante que necesitan saber vitales y siempre en relación al adulto, porque es la medicina que nosotros vamos a tratar. Entonces, antes de comenzar, quiero que tengan en cuenta dos cosas, ¿verdad? Lean esto, sé paciente, ¿verdad? Sean pacientes porque las recompensas llegan a su debido tiempo. No se trata solo de visualizar el final, ¿verdad? Cuando me voy a graduar, sino disfrutar todo el proceso, que es donde realmente se vive la parte de la medicina. Entonces, los signos vitales y toda la anamnesis, la historia clínica es lo que ustedes van a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Desde primer año, segundo año que ustedes están acá, eso es lo que van a hacer en los hospitales realmente. Y ser paciente también se refiere a que sean empáticos con la gente. Este taller, por ejemplo, o cualquier cosa que ustedes aprendan, no es algo, no estamos tratando con objetos inanimados, ¿no? Estamos tratando con seres humanos. Entonces sean empáticos sin medida de que entiendan de que la gente que va a los hospitales no es porque quiere, ¿verdad? Excepto nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esa excepción, pero la gente va porque tiene algún padecimiento, ¿verdad? Y quiere volver a estar en su estado físico, mental completo. Entonces, para comenzar, permítame, quiero confirmar que se ve bien, perfecto. Entonces, vamos a entender qué son los signos vitales a partir de lo macro. Primero entendamos qué son las funciones vitales. Las funciones vitales nosotros las vamos a definir como la estabilidad de nuestros órganos internos. Entonces aquí viene un corazón, un cerebro, nuestros dos riñones y el hígado, ¿verdad? ¿Qué pasa si estas funciones vitales tienen algún tipo de deficiencia? Pues evidentemente la muerte, ¿ok? Entonces, ahora vamos a los signos vitales. Ya vimos que son las funciones vitales. Los signos vitales no son nada más que manifestaciones externas de estas funciones vitales. ¿Cómo sé si el corazón está bien? ¿Cómo sé yo si los riñones están bien? No hay un signo vital específico para los riñones, pero yo sé que si un paciente presenta algún tipo de falla renal, me va a repercutir a nivel sistémico y eso va a generar alteraciones cardíacas. Y ahí es donde yo puedo cuantificar estos signos vitales, ¿verdad? Como cuáles, por ejemplo, los que vamos a ver hoy, temperatura, frecuencia cardíaca, pulso arterial, también la frecuencia respiratoria y por supuesto la presión arterial. Sí, pensaría yo que este es el signo vital que ustedes más van a evaluar en sus pacientes, ¿verdad? Entonces, comencemos. Hay 5 signos vitales, ¿verdad? Vamos a empezar con la temperatura. Y lo primero que ustedes tienen que saber acerca de la temperatura, es decir, acerca de estos cambios de energía, es que representan la cantidad de calor producida por nuestro cuerpo y la cantidad de calor perdida hacia el ambiente. Esto lo van a ver muy bien en segundo año en el módulo de cardiología, pero tengan en cuenta que nuestro cuerpo por la biosíntesis, ¿verdad? Genera mucho calor por las hormonas y la biosíntesis, pero lo perdemos con el ambiente de diversas formas. Entonces, vamos a tener dos tipos de temperatura, es decir, dos formas en las que nosotros vamos a poder cuantificar el estado vital de este paciente. La primera es la temperatura central o también conocida como interna. Ok, conozcámoslas. Primero, esta es la del núcleo central del cuerpo. Núcleo central, recuerden, grandes vasos, cerebro, vísceras, músculo profundo, sangre. Y cuando hablamos de vísceras, se refiere a los órganos que son vísceras huecas, como por ejemplo el intestino es una víscera hueca, pero el hígado, por ejemplo, es una víscera sólida, ¿verdad? Entonces, generalmente esta temperatura central nunca va a ser influenciable por la temperatura ambiente, ¿verdad? Salvo en temperaturas extremas. Imagínense que ustedes se van a Alaska, pues evidentemente puede que se pierda esta termorregulación. Ahora bien, ¿cómo la vamos a cuantificar? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo vamos a hacer con algo llamado catéter. Pero estos catéter, son unos catéteres especiales que se dirigen y que los vamos a utilizar en la aurícula derecha.
sé que son de primer año, sé que son de segundo año, puede parecer mucha información, pero les voy a explicar esto que les va a servir toda su vida, para cualquier patología. Tenemos que saber la vitalidad y cómo se encuentra el corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta temperatura central la medimos con catéteres especiales en el esófago o, por ejemplo, en la aurícula derecha. Entonces, ustedes van a escuchar a lo largo de estos años acerca de dos tipos de corazón. El corazón derecho, que ustedes ven aquí a la izquierda de su pantalla, y el corazón izquierdo. Entonces, al corazón derecho le va a llegar la sangre desoxigenada a través de la vena cava superior y a través de la vena cava inferior. Sangre desoxigenada, ya se realizó el intercambio gaseoso, ya llegó a los músculos, se generó el proceso de la descomposición de la glucosa. Entonces, ahora ya viene la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder cuantificar esta temperatura central. Y a rasgos grandes, que para que ustedes tengan en cuenta, porque no lo van a escuchar todos los años y tienen que sabérselos, lo tienen que tener en la punta de la lengua. Ustedes, ¿para qué les va a servir el corazón izquierdo? El corazón izquierdo, en la aurícula izquierda, va a recibir sangre oxigenada proveniente de los pulmones, ¿verdad? Y esta sangre oxigenada va a pasar al ventrículo izquierdo y se va a generar algo llamado sístole. Estoy seguro que ya muchos de ustedes lo escucharon en prope, en anato, en fisio, ¿verdad? Entonces se produce esta sístole cardíaca y se expulsa la sangre a nivel sistémico. Perfecto. Es lo que está haciendo nuestro corazón minuto a minuto, latido a latido. Sangre desoxigenada pasa a los pulmones, retorna al corazón izquierdo y luego es expulsada a la circulación. Entonces, tengan en cuenta que esa es la temperatura central o interna. La podemos registrar únicamente con catéteres especiales, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la periférica, hablamos de la temperatura en, por ejemplo, la piel, mucosas como la boca o incluso las extremidades. Ahora bien, esta temperatura periférica, por obvias razones, sí va a ser influenciable por la temperatura exterior. ¿Qué pasa de nuevo si nosotros nos vamos a Alaska, ¿no? Por dar un ejemplo, ahí hay mucho frío. Entonces nuestro cuerpo va a generar algo llamado vasoconstricción para evitar perder esa temperatura. En cambio, si nos vamos al puerto, a la playa, a Petén, nuestro cuerpo con esta temperatura periférica va a generar vasodilatación y así podemos realizar, miren, esta cantidad de calor producida la podemos liberar al ambiente. Entonces tengan en cuenta eso. Podemos medir la temperatura central interna o periférica o externa. La que generalmente vamos a medir es la externa. ¿Ok? Entonces vamos a ver los grados de temperatura. Nos vamos a concentrar en este punto. Miren, en la temperatura oral, que es la típica, ¿verdad? Que no terminamos en las series o que incluso nosotros podemos ya comenzar a medir en nuestros familiares. Entonces, la temperatura oral normal en pacientes sanos es de 36.4 grados Celsius a 37.4 grados Celsius. Aquí hay cuando ustedes ya cursen semiología 3, se van a dar cuenta que hay como distintas variaciones en donde nosotros podemos tener, medir esta temperatura. Por ahora, quédense con esta imagen. Nosotros les vamos a pasar la presentación si desean abarcar más, pero por ahora les vamos a enseñar sobre la temperatura oral y cómo medirla. Entonces, esta es la temperatura normal. Esta es la que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Porque somos pacientes sanos, ¿ok? 36.4, 37.4. Y, bueno, aquí viene algo gracioso, ¿no? Ustedes se acordarán de en la pandemia, cuando nosotros íbamos a Oclamola, Portales, al Utzmola y a Enshela, pues estaba este tipo de gente, ¿no? Con ciertos termómetros muy especiales y ellos adivinen qué tipo de temperatura o por qué lo hacían, por qué nos medían ese tipo de temperatura. Ellos nos medían la temperatura periférica como un reflejo de la temperatura central para saber si nosotros teníamos COVID, ¿verdad? Pero generalmente estos termómetros más bien cumplían otras funciones, ¿no? Porque ellos anotaban, qué sé yo, el paciente tiene 20 grados Celsius, lo cual es imposible, ¿verdad? Eso ya es una temperatura de muerte. Pero quédense con esa idea. Aquí otro meme, en el que, si ustedes se acuerdan, en la pandemia, mencionaban mucho acerca de que estos dispositivos, estos termómetros digitales, lo que hacían era como borrar la memoria, ¿verdad? Entonces, aquí, pues lo que dice este meme, ¿verdad? Hoy se va el recuerdo amargo de ese amor. Y por último, este termómetro muy especial, ¿verdad? Muy avanzado, solo en países europeos.
Bueno, aquí les puedo mencionar incluso algo más. Ustedes cuando evalúen a pacientes y realicen alguna prueba serológica, por ejemplo, si a ustedes van a encontrar estas dos rayitas, generalmente. Entonces, una rayita, una rayita coloreada, significa que la prueba es negativa. Pero si las dos rayitas están coloreadas, significa que la prueba es positiva, ¿verdad? Entonces ya se pueden hacer la idea de qué prueba es esta. Ahora bien, súper importante, lo que nosotros nos toca explicarles a nuestros familiares y cuando practiquemos con ellos o con nuestro abuelito, nuestro hermano menor, qué sé yo. Primero, tenemos que clasificar que no todo es fiebre, ¿ok? La primer grado superior de temperatura de la temperatura normal, refiriéndome al estado ya algo elevado, ¿verdad? Es de 37.5 grados Celsius a 38 grados Celsius. Y a este patrón le conocemos como febrícula. Entonces, las causas de esta llamada febrícula puede ser, por ejemplo, infecciosas, lo típico, ¿no? Pensamos en que el paciente tiene alguna infección por alguna bacteria. Pueden ser también neoplásicas, refiriéndose a que hay algún tipo de proceso cancerígeno en el paciente. ¿Qué pasa si tienes muchas células? Porque eso es el cáncer, muchas células que se reproducen descontroladamente generan mucho calor, ¿verdad? Tiene sentido. Y por último, ¿qué puede causar la febrícula? Es decir, este rango de temperatura también podemos sospechar en pacientes que tengan colagenopatías. Esto se refiere a enfermedades autoinmunes, es lo que ustedes tienen que saber por ahora, ¿no? Las colagenopatías. Si desean más, pueden investigarlo, no hay ningún problema. O si tienen alguna pregunta, háganla. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Ahora, también puede ser que algún paciente ustedes encuentren de que tenga este grado de temperatura, pero no necesariamente es algo patológico, no necesariamente tiene que ver con cáncer, con infecciones, sino que hay pacientes como los pacientes lactantes en los que se les genera algo llamado erupción dentaria, ¿verdad? Les sale un nuevo diente, en términos comunes, ¿no? Si ustedes tienen alguna tía que tenga algún hijo, algún tío que acaba de ser papá, y puede que una de las causas de que el paciente presente esta febrícula y que ellos sientan de que está más caliente el niño de lo normal, puede ser por una erupción dentaria, ¿verdad? Ustedes ya empiezan a ver patrones dentro de sus familias, ¿no? Y por último, otra causa fisiológica es la ovulación. Imagínense ustedes en su EPS, tienen al papá o a la mamá con su hija y ahora resulta que la hija está presentando siempre grados altos de fiebre, dicen ellos, pero ustedes la cuantifican y es febrícula, entonces sospechan de ovulación, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de todo esto les da las herramientas para que ustedes puedan abordar bien estos temas y explicarlos a los padres, ¿verdad? Pero si no saben, entonces van a medicar a esta paciente, qué sé yo, de 14 años que empieza a ovular, la van a medicar con antibióticos, ¿verdad? Por eso es una correcta historia clínica y tener bien presentes los conocimientos es muy importante. Ahora bien, la fiebre, la típica fiebre por la que cualquier paciente va a la farmacia a automedicarse porque tiene algún dolor de garganta y también tiene fiebre y toma antibiótico, ¿verdad? Resulta algo muy curioso, es que las mismas causas patológicas de la febrícula se relacionan con las de la fiebre. Son las mismas. Puede ser por procesos infecciosos, neoplasias o colagenopatías. Pero esta fiebre, que va de 38.1 grados Celsius a 40.9 grados Celsius, también puede deberse a algo llamado infarto agudo del miocardio. Yo creo que a estas alturas todos los hemos escuchado, ¿verdad? En algún episodio de Doctor House, de Grey's Anatomy, para aquellos que les guste. Entonces, el infarto agudo del miocardio es literalmente la muerte de células cardíacas. ¿Ok? Es la muerte de células cardíacas porque el paciente, tal vez por comer mucho McDonald's, ¿no? Generó una placa que evita que ahora el flujo sanguíneo llegue al corazón. Entonces, ¿qué pasa si no hay sangre llegando a las células cardíacas? Evidentemente no va a haber oxígeno llegando a las células cardíacas. Por ende, se presenta esto llamado IAM, infarto agudo del miocardio. Perfecto. Entonces, tomen en cuenta esas causas patológicas. Hay fármacos también. Si ustedes desean investigar más, les dejo este mnemotécnico, Batman, ¿verdad? La V es de vancomicina, la A es de la atropina y la T es de tiroxina. Los de segundo ya les va a sonar familiar en un par de semanas o meses estos tres fármacos, ¿verdad? Vancomicina es un antibiótico, atropina es un anticolinesterásico y la tiroxina es una hormona encargada de producir mayor T3 y T4, que son las hormonas tiroideas.
Yo sé que parece mucha teoría, ¿no? Pero les voy a explicar por qué T3 y T4. T3 tiene funciones neurológicas y T4 cardíacas. Así que imagínense a un paciente desnutrido que no recibe T3 en la lactancia o en su infancia, pues ya saben qué repercusión a lo largo de la vida puede tener, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta esto para la fiebre. Y por supuesto, cuando ustedes lleguen a los hospitales se van a encontrar con pacientes que presentan hipotermia, ¿verdad? Y aquí hay algo curioso, porque aquí para los pacientes con hipotermia ya no medimos la temperatura oral o axilar. Lo que vamos a medir es la temperatura rectal, porque es una medida más precisa de la temperatura, como un reflejo de la temperatura central. Es más precisa que la oral, por ejemplo. Pero claro, a los pacientes que a ustedes les llegan en consulta, no, nunca los van a medir generalmente rectal, ¿no? Esta temperatura va a ser medida tal vez para lactantes o para pacientes que estén en shock. Entonces, hay causas patológicas, pero yo les voy a hablar más acerca de las causas ambientales, que son las causas más comunes. Generalmente, los pacientes que están expuestos, ¿verdad? A fríos, a frío extremo, perdón, a frío extremo, es decir, los vagabundos, ¿verdad? Sin la protección adecuada. Y sí les puedo mencionar una muy característica que es muy común en la patológica, que es la hipoglicemia. Es decir, seguramente todos conocemos a algún familiar que tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, si este familiar se automedica exageradamente, lo que va con insulina, evidentemente, ¿verdad? Lo que va a producir es que haya una menor cantidad de glucosa en su sangre y va a tener síntomas como confusión, bradicardia, etcétera, ¿verdad? Entonces, patológicamente, ¿quién podría presentar la hipotermia? Los pacientes diabéticos en los que hay una mala administración de glucosa, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Y ambientales, los pacientes expuestos a frío extremo. Va, perfecto. Entonces, ya saben la teoría. Ahora, ¿cómo rayos tomo yo la temperatura, verdad? ¿Cómo lo hago yo con mis familiares? Perfecto. Entonces, lo primero de todo es siempre, siempre, por favor, ustedes ya son doctores, hay que lavarse las manos. Siempre hay que lavarse las manos. De hecho, muchas de las causas por las que empeoran los pacientes intrahospitalariamente es porque no hay un adecuado lavado de manos, ¿verdad? Entonces, las enfermedades se pueden prevenir tan sencillo como lavarse las manos durante 30 segundos a un minuto. Entonces, ese es el primer paso. Ustedes necesitan este termómetro que ven aquí. En tercer año, el único termómetro que les van a aceptar es este termómetro que se le llama termómetro de mercurio. ¿Ok? Entonces, después de lavarse las manos, lo que van a hacer es limpiar el termómetro con un poco de algodón y alcohol, que tiene que ser este alcohol líquido. Entonces, la parte del termómetro que ustedes van a limpiar es esta. Siempre hay que hacer el asepsis, ¿verdad? Tan importante como lavarse las manos. Este es el bulbo del termómetro. A esta parte es la que hay que limpiar. ¿Y cómo la vamos a limpiar? Si ustedes tienen algún termómetro ahí, pueden hacer el ejemplo. Pero vamos a tomar el termómetro por esta parte, ¿no? Que es el tallo del termómetro. Y lo que vamos a hacer es que con el algodón ya, con alcohol, ¿verdad? Vamos a hacer movimientos rotativos en el bulbo, ¿ok? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en un sentido, ¿verdad? Va, perfecto. De nuevo, hablando acerca de semiología 3 en tercer año, que lo van a ver, deben tomar la temperatura siempre en relación al mercurio. El mercurio debe de estar menor de 35 menor de la medida de 35 milímetros de mercurio, ¿verdad? Por eso es que se le conoce así, milímetros de mercurio, mmHg. Entonces tiene que estar menor de esto, aquí el mercurio. Si está más elevado, nos va a cuantificar medidas erróneas de la temperatura. Entonces, ya limpiaron el termómetro, ya se lavaron las manos, ya saben que el mercurio está debajo de 35, debajo de 35. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es, por ejemplo, la temperatura oral, si van a medir la temperatura oral, es colocar el bulbo debajo de la lengua del paciente. Entonces, le piden al paciente, le explican el procedimiento siempre y le dicen que necesitan que levante la lengua, ¿verdad? Baja la lengua, cierra la boca y debemos medir la temperatura en un promedio de 2 a 3 minutos. ¿Ok? Entonces, pueden empezar a practicarlo ya con sus familiares, así cuando AEM, por ejemplo, llame a alguna jornada médica, ustedes ya están listos, ustedes ya saben cómo. Y es más,
para aquellos que ya han ido, probablemente los de segundo año, algo muy útil que me ha tocado, por ejemplo, presenciar a mí, es explicarle a las mamás cómo tomarle la temperatura a sus hijos. Entonces, este procedimiento que yo les acabo de decir es un procedimiento bastante correcto, ¿verdad? Debajo de la lengua de 2 a 3 minutos, y una forma sencilla es para que las mamás lo entiendan, ¿verdad? Y puedan tener el control de cómo está la temperatura de su bebé. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, pues doy 10 segundos y voy a esperar. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Entonces, ahora ya saben cómo tomar la temperatura, ¿verdad? Saben que no todo, para todo se necesita antibiótico y que parte de los medicamentos que nosotros recetemos pueden generar como efecto secundario fiebre, ¿verdad? Perfecto, excelente, muy bien. Vamos a hablar acerca de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto va especialmente para los de segundo año. Yo nunca olvido el módulo de cardio porque el doctor Molina, Jonathan Molina, es un excelente doctor. Entonces, él explica muy bien cardiología. Entonces, necesito que ustedes siempre tengan esto en mente, ¿verdad? El nodo sinusal. Entonces, ¿cómo se origina esta frecuencia cardíaca? La origina el nodo sinusal. Se produce una descarga fisiológica que permite la contracción cardíaca, ¿ok? Y otra pregunta interesante, incluso podría ser pregunta de examen cuando les toque cardio. ¿Dónde se encuentra ubicado el nodo sinusal? Sé que ahora no lo saben, pero es en la pared posterolateral de la aurícula derecha. Esa misma aurícula derecha que vimos aquí que se utilizaba para cuantificar la temperatura central. Entonces, aquí se originan los impulsos, ¿verdad? Para las contracciones cardíacas. Qué bonito, ¿no? Entonces, excelente. Esto es especialmente para segundo año. Ustedes sí o sí lo necesitan saber. Ahora, ¿cuáles son los valores normales? De nuevo, como estamos viendo en la fisiología de adultos, los valores normales son de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cómo vamos a cuantificar esta frecuencia cardíaca? Primero tenemos que conocer dónde podemos cuantificarla. Entonces, si se dan cuenta, acá atrás del tórax está la silueta del corazón. Para quienes están cursando prope, sé que esto es nuevo para ustedes, ¿no? Ahí estas son las clavículas, perdón, sí, clavículas, estas son las escápulas, este es el esternón, el ángulo de Lewis y por supuesto el cuerpo del esternón. Entonces tengan esas estructuras en mente, sí es muy útil a la larga. Entonces, el primer foco que nosotros podemos auscultar y generalmente lo vamos a hacer en mujeres porque tienen la presencia de mamas, ¿verdad? Nosotros vamos a cuantificar su frecuencia cardíaca en el foco aórtico, ¿ok? Vamos a ir explicando un poquito esto de manera más lenta, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan practicar más adelante con sus familiares. Entonces, vamos a leer. El foco aórtico lo vamos a ubicar en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal derecho. ¿Qué quiere decir esto? Va, mira pues. Entonces, de nuevo recuerden que este es el esternón, ¿verdad? Y el manubrio del esternón. Entonces, vamos a ubicar el esternón. Esta parte de acá arriba se le conoce como escotadura yugular, ¿ok? Escotadura yugular. Vamos a ubicar el ángulo de Lewis, que es esta parte final. Si ustedes pueden palparse su esternón, es un excelente ejercicio. Es justo aquí donde la piel termina, ¿no? Y ustedes ven como una V, ¿ok? Esto lo van a hacer siempre con sus pacientes porque tienen que estar seguros del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, cuantifican bien el ángulo de Lewis y este ángulo de Lewis limita con estas que están coloreados de azul, que son los cartílagos costales. Entonces, ustedes se dirigen al segundo cartílago costal y debajo de este se encuentra el foco aórtico. ¿Ok? Aquí es donde nosotros ponemos algo llamado diafragma, el diafragma del estetoscopio. ¿Sí? Creo que ya esta semana vieron lo de las partes de todos los equipos, ¿no? Entonces ya saben, aquí es donde iría el diafragma del estetoscopio. Igual, por si acaso, diafragma, estetoscopio. Yo sé que los de segundo ya lo saben, ahorita vamos a continuar, pero este es el estetoscopio, ¿no?
aquí atrás está la campana y esta parte grande de abajo es el diafragma. Entonces vamos a utilizar el diafragma para cuantificar en adultos. Lo mismo sucede con los demás. Entonces aquí pueden tomarle captura, de igual forma les vamos a mandar la presentación, pero nos explica el foco pulmonar, el foco accesorio, el foco tricuspidio y el otro más importante que sí les voy a explicar es el que nosotros vamos a utilizar realmente es el foco mitral. ¿Ok? El foco mitral es la medida más exacta para tomar la frecuencia cardíaca. Este nos dice que está en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular izquierda. Es decir, ustedes tienen su estetoscopio, tienen a su paciente, le piden al paciente que se descubra, evidentemente, para tener el tórax a plena vista, ¿verdad? Y que no haya interferencia entre el diafragma del estetoscopio y la camisa que esté usando. Entonces, para ubicar el foco mitral, que es tan importante como el foco aórtico, lo que hacen es ubicar la mitad de la clavícula, ¿ok? Y en esta mitad vamos a ir contando los espacios intercostales hasta llegar al quinto espacio intercostal que ustedes ven acá. Y si se dan cuenta en este modelo, la punta del corazón está en el número 5. Es decir, donde es más fuerte la contracción cardíaca, porque aquí está el ventrículo izquierdo, que lo vimos de nuevo en la temperatura central, corazón derecho y corazón izquierdo, aquí es donde mayor se produce la contracción, ¿verdad? Entonces podemos escuchar con mayor claridad. Por eso es que tanto el punto 5 para la claridad y el punto 1 para utilizarlo generalmente en mujeres va a ser clave en nuestra práctica clínica, ¿verdad? No vamos a cuantificar el segundo eh, foco pulmonar, ¿verdad? El foco pulmonar para identificar alguna patología. Si podemos hacerlo, lo hacemos en el quinto, ¿ok? De nuevo aquí, este es de parte del libro de Seidel. Miren qué bonito está el modelo anatómico. Aquí nos dice dónde están ubicados el ápex, miren, ventrículo izquierdo, válvula pulmonar, que es donde ingresa la sangre para llenar el ventrículo, a la aurícula, perdón. Y bueno, estas son las áreas en general de auscultación. De nuevo, doy 10-15 segundos si alguien quiere formular alguna pregunta. Así es como les vamos a explicar también cómo se toma la frecuencia, ¿verdad? Pero por ahora, tengan en cuenta esto. Entonces, 10 segundos si alguien quiere preguntar algo o que repita algo. Ok, perfecto. De nuevo, pues van a tener la presentación, así que lo pueden repasar, ¿verdad? Para cuando les toque ir a sus jornadas médicas o practicarlos con sus familiares. Entonces, ¿cómo clasificamos? Ok, va. Vamos a cuantificar, ya coloqué mi esteto y tomé que mi paciente tenía, qué sé yo, 65 latidos por minuto. ¿Y eso qué significa? Ahora ¿qué hago? Ok. Entonces, hay dos estados. El estado normal, que dijimos que era de 60 a 100 latidos por minuto, y ahora vienen los demás estados, ¿no? La bradicardia, bradi de bajo, ¿verdad? Que son latidos por minuto menor a 60. Es decir, que si yo cuantifico 59, eso ya es bradicardia, ¿ok? ¿Qué puede causar la bradicardia? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, el infarto agudo del miocardio, que lo mencionamos en la fiebre, ¿se acuerdan? El hipotiroidismo, la hipertensión endocranial, la hipocalcemia y la hipercalemia. También el uso de fármacos como beta bloqueadores, que son muy útiles, por ejemplo, para tratar problemas cardíacos o pulmonares. Permítame. Ya, listo. Entonces, esas van a ser las causas que pueden generar una bradicardia. Es decir, ustedes están cuantificando un paciente en su práctica clínica, en algún jornada médica, en alguna jornada médica, pues pueden sospechar en estas características, ¿verdad? Patológicas. Y ahora tenemos a la taquicardia. Aquí son latidos por minutos mayores a 100, ¿ok? Ustedes cuantifican mayor de 100 latidos por minuto y eso ya les genera una taquicardia, ¿no? Por ejemplo, un estado fisiológico cuando hacemos ejercicio, ¿ok? Pero también pueden haber estados patológicos, ¿verdad? Como el hipertiroidismo, es decir, hay mucha hormona tiroidea, ¿sí? La hormona tiroidea que es segregada por la glándula tiroides, para que la conozcan.
tanto primer como segundo año, creo que no la han visto todavía. Esta es la glándula tiroides. Y recuerden que dijimos que era muy importante para los niños tener mucha hormona tiroidea, porque T3 se encarga del desarrollo neuronal y T4 de funciones cardíacas, ¿ok? Entonces, pero el hipertiroidismo sí es un estado patológico, deberían estar normales. Aquí están demasiado aumentadas las hormonas tiroideas. Entonces, genera esta taquicardia. Y si recuerdan, también este hipertiroidismo generaba fiebre. ¿Ok? Perfecto. Una insuficiencia cardíaca nos puede producir taquicardia, por supuesto. Es decir, el corazón tiene que hacer muchísimo más esfuerzo porque, por ejemplo, presentó un IAM. Entonces, parte de sus células murieron. Entonces, las demás células tienen que sobrecargarse y hacer el esfuerzo de las otras que ya no están, ¿verdad? Que se fueron. ¿Ok? Por eso es la lógica de la insuficiencia cardíaca. La fiebre, por supuesto, si hay dolor, aumentan nuestros latidos por minutos y si tomamos fármacos como o medicamos fármacos como adrenalina. Que entonces ahora vamos a explicar paso a paso la toma de la toma. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Doy 10 segundos. Disculpe, tengo una duda. Claro, adelante. ¿Cómo es que la hipercalemia puede estar relacionada con la bradicardia? Perfecto, qué buena pregunta. ¿Eres estudiante? Bueno, si puedo preguntar, ¿eres estudiante de primero o segundo año? De primero. Ah, qué excelente. Yo esperaba que fueras de segundo, pero ok, los de segundo deberían de ponerse más las pilas. Ok, bueno, el calcio, tenemos al calcio y al potasio. Cuando nosotros hablamos de calemia, hablamos de potasio o hiperpotasemia, lo van a encontrar en alguna revista médica o en Guyton, por ejemplo. Entonces, la hipercalemia, el potasio, bueno, vamos a comenzar con eso. El potasio tiene un efecto inhibitorio en el corazón. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero relajar más el corazón? Pues, por ejemplo, si hay un excedente de potasio, lo que va a producir es una relajación de la contracción cardíaca y evidentemente eso se va a traducir en una bradicardia, ¿ok? Al contrario, el calcio, van a ver los de segundo año, los canales de sodio y calcio, porque el calcio estimula la meseta cardíaca. Hay una repolarización en el que el sodio entra para estimular el corazón y el calcio mantiene esta contracción cardíaca. Entonces, la razón por la que el potasio genera una bradicardia es porque tiene efectos inhibitorios en el corazón. ¿Ok? Eh, entonces, evita, por ejemplo, que el sodio y el calcio tomen todo el protagonismo para generar más frecuencia cardíaca. Entonces, si hay mucho potasio, el corazón disminuye su frecuencia cardíaca. ¿Ok? Si hay algo que quieran aclarar, pues me pueden volver a decir. 10 segundos. Excelente pregunta. Qué No, excelente, ¿verdad? Ah, perdón, claro, dime. perdón. Entonces, es como si estuviera relacionado con, ¿cómo lo digo? Con el impulso nervioso. Sí, correcto. Exactamente. El sodio y el calcio generan un aumento del impulso nervioso, en otras palabras, pero el potasio lo disminuye. Ok, gracias. Va, súper, súper bien. Qué buena pregunta. Ok, entonces, bueno, terminamos esta parte. Hipertiroidismo, ya les dije acerca de las hormonas tiroideas. Hipo, evidentemente, como es lo contrario, va a causar una bradicardia. Ok, perfecto. Efecto inhibitorio tiene el potasio a nivel del corazón. Ok, y de hecho les voy a agregar algo. En las emergencias médicas, cuando ustedes ya llegan al hospital, por ejemplo, nosotros que estamos en cuarto año, llegan los pacientes, ¿verdad? Así en emergencia, en paro. Entonces les damos adrenalina y otra, también solución salina, por ejemplo, y otra cosa que les damos es calcio para que mantenga esta y se estabilice la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque generalmente llegan en paro, por ejemplo. Entonces, solución salina, adrenalina y calcio, ¿verdad? Nunca le vamos a dar potasio porque hace el efecto contrario. Perfecto. Entonces, de nuevo, vamos a ver los pasos para tomar esta frecuencia cardíaca. Primero, mucha de nuevo, lavado de manos. No se imaginan lo común que es ver en los hospitales que no se lavan las manos. Y eso, imagínense que estuvieran tratando a uno de sus familiares o ustedes mismos, ¿no? Esto evita un montón de enfermedades. Hay que lavarse las manos. Después, lo que vamos a hacer es explicarle el procedimiento al paciente. Es decir,
Por favor, paciente, necesito que se descubra el tórax, le voy a tomar su frecuencia cardíaca. Siempre traten de una enfermera o enfermero apoyándolos, ¿verdad? Y que haya alguien de testigo con ustedes y sepa por qué es necesario tomarle su frecuencia cardíaca, ¿verdad? Según el caso clínico. Entonces, que se descubra el tórax, le vamos a explicar que vamos a tomar su frecuencia cardíaca durante un minuto, que puede sentir un poco frío, ¿verdad? El estetoscopio y, y nada más, que se mantenga quieto, verificar evidentemente que no haya comido, que no esté alterado, porque si no, va a causar malas tomas, ¿verdad? Ahora bien, tercero, ¿cómo vamos a evaluar este paciente? El paciente tiene que estar generalmente mejor si está sentado. De nuevo, porque esto hace que fisiológicamente se estabilice, no que se relaje. Si se relaja por ejemplo, cuando está acostado, ¿verdad? Pero aquí el paciente se estabiliza, deja de caminar, los pies no tienen que estar cruzados porque puede interferir con el retorno de sangre y eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces los pies tienen que estar así, a la altura del suelo. El tórax descubierto y de nuevo vamos a ubicar, por ejemplo, cualquiera de estos 5 espacios intercostales. Ya les dije, el foco aórtico muy útil para evaluarlo con mujeres y el foco mitral útil para evaluarlo en cualquier paciente, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer. ¿Qué nos da la frecuencia cardíaca respecto a la punta del corazón? Si ustedes se dan cuenta, aquí está la punta, miren, del corazón. Para segundo va a ser un dolor de cabeza después de estudiar cardio, pero tengan en cuenta esto, ¿verdad? La punta del corazón y el nodo sinusal. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta acerca de la frecuencia cardíaca o de algo que hayamos visto? 10 segundos, si ustedes quieren. Va, súper. Excelente. Frecuencia de pulso. La frecuencia de pulso viene después de la frecuencia cardíaca porque esta es la palabra clave. Es una medida reflejo. ¿Ok? Es una medida reflejo. Si nuestro corazón late, lo que va a producir este envío de sangre, por ejemplo, hacia las extremidades como nuestro brazo izquierdo, va a producir una onda de pulso. ¿Ok? Entonces, es una medida de reflejo de la frecuencia cardíaca. Siempre hay que tomarla, porque pueden haber estados en los que la frecuencia de pulso no coincida con la frecuencia cardíaca. Y generalmente debería de coincidir, ¿verdad? Hay un rango que más adelante se los voy a explicar. Entonces, de nuevo, recuerden, el pulso es una onda generada por el corazón. El corazón expulsa la sangre y esa se va a los diferentes pulsos. ¿Cuáles son los valores normales del pulso? Pues como es una medida de reflejo, tiene los mismos valores que la frecuencia cardíaca. Es decir, nosotros queremos tomar el pulso, lo normal siempre va a ser de 60 a 100 pulsos por minuto. Bueno, ¿cuáles son los pulsos más buscados? Ok, vamos a verlos. Bueno, sí, creo que esta imagen está bastante bien. Entonces, el pulso que ustedes generalmente conocen, ¿no? O ven en las películas, es el pulso radial, ¿verdad? Para quienes estén cursando propia ahorita, ya saben que la antena del radio es el pulgar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pulso radial, aquí está la antena del radio, en el pulgar. Cuando hablamos del pulso radial, hablamos de este, miren, de esta arteria, de la arteria justamente radial. ¿Ok? Arteria radial, pulso radial. Perfecto. Ese es el que más vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, explorar la arteria radial. Hay que palpar la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Qué confuso, ¿verdad? Tanto para simplemente decir que ustedes tienen que utilizar su dedo índice y su dedo medio para palpar el área radial. De hecho, si ustedes pueden hacerlo ahorita, levanten su mano izquierda, vean su pulgar izquierdo, váyanse en dirección a la muñeca y si se dan cuenta, en esa antena del radio, en esta curvatura, es donde nosotros tenemos que palpar la arteria radial y lo vamos a hacer durante un minuto. Lo normal, de nuevo, es de 60 a 100 latidos por minuto. De hecho, ustedes mismos ahorita pueden ver, pueden palpar su pulso, ¿verdad? Hay una película de Disney que yo vi hace años que era de Tinkerbell.
que hacen una broma justo de eso, ¿no? De que no pueden palpar su pulso, pero siguen vivos. Entonces, ese es el famoso pulso radial, el que sale en todas las películas. Pero nosotros somos médicos y tenemos que saber más de lo que la gente ve en las películas, ¿no? Entonces les voy a explicar otro pulso, pero les recomendaría que ustedes se tomen el tiempo de identificar estos pulsos, ¿no? De hecho, les voy a explicar dos pulsos. Primero, el tibial posterior. Muy importante por si existe alguna afección en los miembros inferiores. En esto lo que tenemos que hacer es explorar la arteria tibial posterior. Esta. Por detrás del malleolo interno, entre este y el tendón del Aquiles. De nuevo, imaginen que este es su pie, ¿no? Entonces, la arteria tibial posterior tiene este recorrido. ¿Ok? Este es el pulso tibial posterior. Otro muy importante es el pulso carotidio. Si ustedes también recuerdan las películas, cuando el paciente llega a sala de emergencia en Grey's Anatomy, lo que le hacen es le levantan un poco la cabeza y le toman el pulso de acá, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese pulso? Hasta les podrían preguntar a ustedes en su familia. Ya les pueden decir que es el pulso carotidio. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense que este pulso carotidio corresponde a la sístole cardíaca. De nuevo parece que les estoy hablando en chino, ¿no? La sístole cardíaca es la fase en la que el corazón de nuevo expulsa la sangre. Entonces, miren, expulsa la sangre y miren, aquí está la arteria carótida, ¿verdad? Entonces, por eso que el pulso carótido es como un reflejo de la sístole. Si nosotros ubicamos este pulso, podemos identificar que el corazón del paciente está funcionando, ¿no? Está enviando sangre, ¿no? Por eso es que salen tantas películas, ¿sí? Ya le pueden explicar eso a sus familiares, ¿no? Se contrae el corazón y por lo tanto tiene pulso carotídeo. Si deja de tener ese pulso es que el corazón dejó de bombear sangre y puede que ya esté muerto el paciente, ¿verdad? Súper, ¿no? Tibial, radial y incluso yo mencionaría el pedio, ¿verdad? Pónganle un chequecito ustedes para leerlo después. Yo pienso que son los más importantes. Radial, posterior, pedio y carotidio. La carótida. Aquí tenemos un cuadro un poquito más simple, ¿no? De nuevo el carotidio, miren. Carotidio, el de las películas. De nuevo el radial, el más usado en las películas. Este pulso pedio y tibial posterior, que es muy útil para los miembros inferiores, porque aquí ya tenemos miembro superior, podemos hablar al corazón, pero si algún paciente tiene alguna afección de miembros inferiores, son estos pulsos los que ubicamos, ¿verdad? Ténganlo siempre en cuenta. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que son diabéticos, ¿no? Ya hay una diabetes ya como enfermedad crónica y se les genera algo llamado pie diabético. En estos pacientes no va a haber pulso, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta. Si tienen algún familiar que tenga diabetes y así, que siempre se tome a tiempo y en la dosis indicada su medicamento, ¿verdad? O ustedes, cuando les toque ir a una jornada médica, explicarlo bien, ¿verdad? Porque pueden tener estas consecuencias, incluso hasta una pérdida del pie, ¿no? Hay que cortar el pie. Ok, amputar el pie. Perfecto. Entonces, aquí pues no es una gran ciencia. Es muy similar con la frecuencia cardíaca. Recuerden que como es un reflejo, menor de 60 pulsaciones por minuto, bradisismia. Aquí, de nuevo, me disculpo. Aquí es mayor de 100 pulsaciones por minuto. Es igual a taquisfigmia. Y si ustedes se dan cuenta, son las mismas alteraciones. Bradisfigmia, fiebre tifoidea, hipocalcemia, hipercalemia y taquisfigmia, hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces se aprenden las alteraciones de la frecuencia cardíaca y ya saben las de pulso. Genial, miren, carotidio, ¿verdad? Pulso radial. Y aquí este es un oxímetro, ¿no? Que también puede medir el pulso. Ya cuando estén en cuarto año lo van a utilizar, es mucho más práctico, ¿no? Pero por ahora, en tercero, las prácticas y todo lo que les van a evaluar, tienen que hacerlo ustedes por sí solos. Excelente. Entonces vamos a ver los pasos. De nuevo, lavado de manos, ok, ya lo saben. Le vamos a explicar el procedimiento al paciente, es decir, dónde lo vamos a palpar, ¿verdad? Siempre en presencia de alguna enfermera, traten de no hacerlo solos, ¿verdad? Porque el paciente pues se puede sentir alterado, o mejor si el paciente está con un familiar, explíquenle por qué va a ser el pulso radial, o por qué va a ser el femoral, o por qué el axilar, ¿no? Cada uno tiene su razón de ser.
Entonces, una vez explicado el procedimiento, le vamos a pedir al paciente que se ponga en la posición que nosotros necesitemos, ¿verdad? Para tomar el pulso. Por ejemplo, el paciente puede estar sentado para tomar el pulso radial, pero necesita estar como en las películas, ¿no? Acostado si quieren realmente tomar bien el pulso carotídeo, pero podrían hacerlo sentados, ¿no? O por ejemplo, miren, esta es la imagen perfecta. El paciente está sentado y nosotros nos colocamos, miren, detrás del paciente. Y ahí, de esa forma, palpamos el pulso carotídeo. Entonces, de nuevo, los pasos, explicamos el procedimiento, lavado de manos y ubicamos el pulso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran comentar o que yo quiera o que quieran que vuelva a explicar? 10 segundos. Todo claro. Disculpe, Ah, súper. Ah, sí, contame. O me dijeron únicamente todo claro. disculpe, tenía una duda. Claro. Disculpe la ignorancia, pero tanto la No, frecuencia cardíaca como el pulso, nosotros lo contamos así de manera manual, ¿verdad? Así, contar. Ajá, sí, exactamente, sí. De hecho, creo que no lo expliqué, qué bueno que lo mencionas. No, no hay ninguna. Recuerden que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan, ¿no? Eso lo van a aprender bien en segundo año con anato y con fisiología. Entonces, excelente, es cierto. Digamos, una vez tú ubicas o ustedes ubican el pulso, lo que tienen que hacer es que con la mano que no estén palpando el pulso, tienen que tener un reloj. Sí, perdón, se me fue por completo explicarles esto. Igual en la frecuencia cardíaca, ustedes mejor si tienen el reloj para saber que va a ser un minuto completo, ¿no? Entonces, ustedes están en la frecuencia cardíaca o palpando el pulso y ustedes cuentan las pulsaciones o cuentan los latidos cardíacos. Y como en la mano izquierda ustedes tienen su reloj, ustedes determinan, ok, el paciente, yo determiné 85 pulsaciones y ya pasó el minuto, ok, perfecto. 85 por minuto. Entonces, ustedes lo tienen que hacer manuales y ustedes lo tienen que hacer solos, ¿verdad? Pensaría que también es muy importante hacerlo solos porque recuerden que ustedes son los doctores, ustedes son los médicos, las médicas que van a dar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, no pueden depender siempre de alguien más porque puede que el otro se equivoque. Entonces, sí, es correcto. Nosotros nos encargamos de medir el tiempo con el reloj y de contar las pulsaciones o la frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Va, súper bien. Gracias a ustedes por preguntar. Entonces, frecuencia respiratoria. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Frecuencia respiratoria. Ok, vamos a leerlo. No me gusta poner texto, pero esto sí es muy teórico, tienen que saberlo. La respiración es un proceso biológico de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de membranas permeables, ¿no? Es decir, de nuestros alvéolos, ¿no? ¿Se acuerdan que las células pulmonares son los alvéolos? Aquellos pacientes que fuman mucho, lo que les pasa es que esos alvéolos entran en vasoconstricción y después generan cáncer, ¿verdad? Ok, entonces ese intercambio ocurre a través de membranas permeables, cuya finalidad es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones en los tejidos. Hidrogeniones, el ácido. Sí, creo que, bueno, más adelante van a ver acerca en química, por ejemplo, los de primer año de hidrogeniones, sobre el ácido base, pero tengan en cuenta eso, ¿verdad? Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono como los hidrogeniones los necesitamos. Necesitamos ese equilibrio. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la clasificación de la frecuencia respiratoria. Sí, bueno, después les voy a explicar eso. Entonces, primero, la frecuencia respiratoria normal que ustedes deberían de tener siempre es de 12, o cualquier paciente, ¿no? A 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué alteración me puede causar que yo tenga menor de 12 respiraciones por minuto? Me lo puede causar, bueno, y a eso le llamamos bradipnea, ¿ok? Respiración normal, pero cuando es menor le llamamos bradipnea, cuando es muy lenta, ¿no? Menor de 12 respiraciones por minuto, bradipnea, bradi de bajo, ¿no? Como bradicardia, ¿ok? Entonces, ¿qué me puede causar esta bradipnea? Pues una hipertensión endocranial
imagínense que en la cavidad craneal donde se encuentra nuestro cerebro, las meninges, el volumen sanguíneo cerebral, se concentre ahí la presión, lo que va a suceder es que a nivel sistémico va a bajar, pero si se concentra todo en la cavidad craneal, hace que el resto de la circulación disminuya, ¿no? ¿Ok? Esa es la explicación, por qué la hipertensión endocraneal nos hace tener disminución, ¿verdad? Y que también el cuerpo está tratando de regularse. O sea, hay demasiada presión cranealmente, entonces le digo al corazón, el cerebro le dice al corazón, oye, disminuye tus latidos, tengo demasiada presión ahorita y me puedes causar algún problema, ¿no? También la puede causar la estenosis de las vías aéreas altas. ¿Cómo así? Si ustedes ven acá, aquí tenemos a las vías aéreas altas o superiores y a las vías aéreas inferiores o bajas, ¿verdad? Entonces, me puede dar una bradipnea, una estenosis de las vías aéreas altas. ¿Qué pasa si de repente se empieza a cortar lentamente el flujo de aire, ¿no? Por la cavidad nasal. Hay una estenosis. Entonces recibo menos oxígeno y mi corazón empieza a latir menos, ¿no? Empieza a funcionar para no entrar en paro y directamente a taquipnea, empieza a utilizar todo lo que puede, todo el oxígeno que le llega al mismo, ¿no? O al aire que le llega a los pulmones. Entonces, si hay una estenosis, lo primero que va a pasar es que va a haber una bradipnea, ¿ok? De las vías aéreas altas. Puede ser la cavidad nasal, la faringe o la laringe. Esta imagen está muy bonita y la van a seguir utilizando en tercer año. Y las vías respiratorias inferiores que se refieren, miren, a los pulmones, a la tráquea, al bronquio principal, a esta bifurcación del bronquio principal, y como ya dije, en los pulmones. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta vías aéreas altas y vías aéreas bajas. Ok, súper. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por eso es que a veces a los niños toman Coca-Cola y cuando se ríen, expulsan la Coca-Cola por la nariz, ¿no? Miren cómo está conectado. Pero ¿qué pasa si hay una estenosis? Bradicardia. ¿Ok? Solo para no olvidarlo, ¿no? Porque es muy difícil memorizar todo. Ahora bien, vamos a hablar de la taquipnea. La taquipnea es esta alteración, ¿no? Mayor de 20 respiraciones por minuto. A eso le conocemos como taquipnea. Evidentemente el ejercicio no lo puede causar, por ejemplo. Pero si nosotros presentamos o nuestro paciente presenta algo llamado asma bronquial, de nuevo, el asma pues, puede ser producto de alguna reacción alérgica que haga que los alvéolos se contraigan. Entonces, ¿qué pasa si se contrae nuestra fuente principal donde se intercambia el oxígeno con dióxido de carbono? Nuestro corazón va a querer empezar a latir más fuerte porque va a empezar a exigir más oxígeno. ¿Ok? Por eso es que los pacientes con asma bronquial presentan una taquipnea. Tienen menos oxígeno, pero el corazón está exigiendo más. ¿Ok? A los alvéolos que todavía están bien, ¿no? A ellos les exige todavía más. También puede ser que nuestro paciente que presenta neumonía presente taquipnea, es decir, está respirando muy constantemente. Bronquitis respecto a una alteración de los bronquios, miren. Y por supuesto una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? De nuevo, imagínense al corazón que se le murió una parte, ¿no? O que no esté latiendo correctamente bien, lo que va a producir es mayor fuerza. Y eso inevitablemente va a generar una taquipnea. De hecho, si se acuerdan, la insuficiencia cardíaca también era parte de la taquicardia, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la explicación fisiológica. Necesita más oxígeno el corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 10 segundos. Va, súper. Ahora sí, ¿cómo tomo la frecuencia respiratoria? Este es lo más sencillo y a la vez lo más difícil, ¿verdad? Por favor, cuando tengan a su paciente enfrente, nunca le vayan a decir que le van a tomar la frecuencia respiratoria o que van a medir su respiración, porque evidentemente eso lo sugestiona, ¿no? Lo sugestiona, ¿no? Y si ahorita les digo que piensen en su respiración, inmediatamente lo van a hacer, ¿no? O indirectamente lo van a hacer, entonces van a empezar a controlar su respiración y eso, pues evidentemente altera por completo el examen. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la frecuencia respiratoria si no es así directamente?
Pues la forma más sencilla es que, imaginen, ustedes como doctores están en su consultorio, le toman la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto a sus pacientes, y lo que van a hacer, y esta es técnica de toda la vida, es que le van a volver a tomar el pulso a su paciente por segunda vez, pero en realidad no lo van a hacer. En realidad lo que ustedes van a estar contando con su reloj va a ser la cantidad de veces que se expande y se contrae el tórax del paciente, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer como que están contando, van a hacer... ustedes van a hacer como que están contando cualquier tipo de pulso, ¿no? Pero realmente su vista va a estar en el tórax del paciente. Miren si se va hacia adelante y si se va hacia atrás. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Ok? Ese sería el truco. Entonces ustedes fingen que están tomando, por ejemplo, el pulso y realmente miran el tórax del paciente. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? Doy 15 segundos esta vez. Así como miren esta doctora, parece que estuviera tomando la frecuencia cardíaca. Entonces ella coloca el estetoscopio, pero realmente lo que ella está viendo y evaluando es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Cómo se expande y cómo se contrae el tórax. Ese es el truco. Jamás hay que decirle al paciente que piense en su respiración, ¿no? O que lo vamos a evaluar de su respiración. Tengo una duda. Claro, dime. En mujeres y en hombres se toma diferente, por ejemplo, había escuchado que en las mujeres es en el tórax y en los hombres en el abdomen, o es algo erróneo, no sé. Ok, sí, esa es una muy buena pregunta, porque ustedes van a ver en anatomía que tanto los hombres como las mujeres utilizan diferentes músculos para la respiración. A eso es a lo que esta compañera nos ha leído, ¿no? O escuchó. No es erróneo, es completamente correcto. Pero la medida en promedio que vamos a tomar realmente en los adultos siempre va a ser el tórax, ¿ok? Es cierto que las mujeres utilizan más la musculatura torácica, los hombres más la musculatura abdominal, pero realmente donde tenemos que cuantificar esta frecuencia respiratoria es a nivel del tórax, ¿ok? Ok, gracias. Vamos a pasar con lo último, que es la presión arterial. Va a ser tu favorita a lo largo de los años, porque es la que más van a ver, ¿sí? Por cierto, este es un esfingomanómetro digital. Estos nunca los van a usar en su práctica, al menos en tercer año, cuarto año, siempre les piden que se los tomen con metro anaeroide, porque como que les duele más zaragana uno. Rápido te puedo decir la presión arterial. Ok, entonces, ¿qué es la presión arterial? Esto va tanto para primero y segundo, ¿no? La presión arterial la vamos a definir como la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia de las mismas ante el paso de sangre impulsada desde el ventrículo izquierdo. Como así, ¿no? En China está esto. Permítame. Ok. Entonces, la presión arterial, para quienes estén en segundo, este es un cuadrito que van a ver en fisio y se lo tienen que saber de memoria. Igual la sístole y la diástole. Vamos a ver. La presión arterial es esto, ¿no? Entonces, desde la sístole se inyecta a la circulación sistémica, miren a estos pacientes, y lo que se refiere es que esta presión a la velocidad y la fuerza que ejerce a nivel sistémico es la presión arterial, pero también se le suma la presión que va en contra de esta fuerza arterial, ¿no? Como por ejemplo la resistencia que oponen las arterias ante este flujo rápido de presión. Entonces, yo me recuerdo, de nuevo para quienes estén en segundo, del doctor Jonathan Molina, muy buen doctor. Entonces, él me explicaba, o nos explicaba a todos, ¿no? De que nos daba el ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes están
felices en su patio regando las plantas, ¿ok? Entonces ustedes tienen su manguera, tienen el chorro abierto y el agua sale normalmente, ¿no? Pero el agua cae, ¿no? De esta forma, tiene este recorrido, esta trayectoria, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros en la parte más externa de la manguera colocamos nuestro pulgar, ¿no? ¿Se hacen una idea de lo que estoy hablando? Colocamos nuestro pulgar, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión. Aquí miren, esta partecita que está como color cobre, ustedes le ponen su dedo pulgar, ahora en vez del agua de salir así, lo que va a salir es disparada, ¿verdad? Esa es la presión arterial, ¿verdad? Esa es la presión arterial. A nivel sistémico sale de esa forma, sale disparada. Ahora, también hay causas patológicas, como por ejemplo a los que nos gusta mucho comer McDonald's, a la larga se nos va a generar algo llamado placa ateromatosa. Entonces, imagínense, si ya de por sí tenemos una presión elevada partiendo desde nuestro ventrículo izquierdo, corazón izquierdo, recuerden que ya tiene la sangre oxigenada, imagínense si encima llega a la arteria, pero la arteria está todavía más chiquita, ¿no? Como que la arteria tuviera ese pulgar, ¿no? De nuestra manguera ahí. Entonces ahora va a salir todavía más fuerte y por eso se genera una condición llamada hipertensión arterial. En el caso de que haya mucha grasa, ¿no? De quienes nos gusta Pizza Hut y eso. Ok, entonces eso es la presión arterial, esa fuerza, esa presión que ejerce contra las paredes de las arterias. Creo que quedó claro. Si no, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. De nuevo, corazón derecho y corazón izquierdo. ¿Dónde se ubica el nodo sinusal? Puede ser una pregunta de parcial a lo mejor. Pared postero lateral de la aurícula derecha. A la aurícula derecha, para los de primer año, recuerden, llega la sangre desoxigenada y llega desde las venas cava superior y vena cava inferior. Ahí llega toda nuestra sangre desoxigenada, pasa al ventrículo, se dirige, miren, hacia los pulmones. Y después de esta sangre estar en los pulmones y ser oxigenada, regresa a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego hacia la circulación, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta. Así es el corazón sano. Ok. ¿Qué factores pueden influir en esta presión arterial? La edad, el sexo, hombre-mujer, la raza. Generalmente los afrodescendientes tienden a tener mayor presión arterial. El ejercicio, evidentemente, ¿no? La obesidad, de nuevo, por estas placas de grasa, ¿no? Placas ateromatosas. Si les interesa leer más sobre eso, ateromatosas. Porque es muy común la hipertensión arterial, ¿verdad? El tabaquismo, que ya les expliqué, que imagínense que el alveolo está de esta forma. ¿Qué pasa si el paciente empieza a fumar demasiado? El alveolo se empieza a hacer más pequeño, más y más pequeño. Entonces, la presión acá es mayor, ¿ok? De nuevo, lo mismo funciona de la misma forma que la manguera, ¿no? Entre más estrecho, más presión. Entonces, el tabaquismo genera hipertensión arterial. Situaciones prolongadas de estrés, ¿sí, no? Alguien que está sumamente estresado, sí, trabajadores, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, del gobierno, ¿no? Por decirles algo. El dolor, ¿verdad? Si se tiene dolor, va a aumentar la presión. Ciertos medicamentos, así como recuerden que el mnemotécnico de antes era Batman, por vancomicina, atropina y tiroxina que causaban fiebre, pues también hay medicamentos que como efecto secundario generan un aumento de la presión, ¿ok? O puede ser que nosotros querramos elevarle la presión a un paciente hipotenso, ¿verdad? Ay, se me bajó la presión, ¿se acuerdan? ¿No? Esa famosa frase, ¿quién no la ha escuchado? Yo la escuchaba mucho cuando yo estaba en mi colegio, ¿no? Que alguna maestra, se le bajó la presión, pero le dimos una coca. Le dimos una coca y se puso re bien. Pues claro, ¿no? La coca tiene cafeína, Coca-Cola, ¿verdad? La coca tiene cafeína. Entonces, eso hace que aumente la presión. Y ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Etcétera. Estrés. Ok. De hecho, con el estrés también les puedo mencionar algo que ustedes van a escuchar mucho, ¿no? Y seguramente en algún podcast lo puede escuchar su abuelito, su mamá, sobre el cortisol, ¿verdad? El cortisol es la famosa hormona del estrés.
¿sí, verdad? Cuando nosotros estamos muy estresados, hay mucho cortisol. Y eso hace que nuestro organismo entre en un estado como de alerta, ¿verdad? Pero obviamente es útil este estrés, este cortisol, cuando estamos subiendo de vamos, o de un motocarro, de un pero a la larga que se va a generar de manera crónica y va a ser constante, nos va a producir hipertensión, ¿verdad? Y eso ya no nos es útil en ese momento, ¿ok? De nuevo, cuando estamos subiendo del motocaco o del mamut. Perfecto. Entonces ya saben qué lo puede causar, los factores, qué es la presión que ejerce sobre la sangre. Ahora vamos a clasificarlo, porque van a estar ustedes tomándole la presión a su hermano mayor, a su mamá, y entonces les va a dar un valor. Va, ¿y ahora qué hago con ese valor, no? Ok, entonces, lo más común, ¿alguien quiere hablar? ¿Escuché un micro? Ok, seguramente nada. Perfecto. Entonces, lo más común son estos valores de presión arterial, siempre hablando de hipertensión. Lo normal es que cuando nosotros tomemos la presión arterial a los pacientes sea menor de 120 siempre se me va esta palabra, milímetros de mercurio. ¿Sí? Y, pero refiriéndose a nivel sistólico, ¿ok? 120 milímetros de mercurio. Pero la presión diastólica tiene que ser menor de 80 milímetros de mercurio para considerar a un paciente normal. ¿Ok? Normal. Es decir, si nosotros ahorita nos toman la presión o ustedes se la toman a su papá, lo normal debería ser esto, ¿no? Menor de 120 sistólica y menor de 80 diastólica. Ya vamos a explicar cómo se toma la presión. Pero tomen en cuenta estos estados. Y les voy a hacer una anotación muy importante. En los hospitales les van a decir, tu paciente con crisis hipertensiva, ¿cuál es su valor? Ay, uno, bueno, doctor, es 160, mayor de 160, mayor de 100. Y se van a quedar como, ¿y qué más? ¿Pero qué es? O sea, yo no les tiene que explicar que son los valores según qué tipo de guía. En este caso, los valores que ustedes ven aquí son según la guía europea, pero hay guía española, hay guía catalana, hay guía estadounidense, pero los que nosotros estudiamos en tercer año de medicina y los que yo les estoy compartiendo con ustedes son los de la guía europea, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Evidentemente, por favor, busquen más datos, investiguen, pregúntenle a sus doctores, ellos son los que más saben, son los que tienen la práctica, la experiencia en el día a día, entonces pregúntenles, para eso están sus doctores. Ok, sería de únicamente eso, ¿verdad? Hipertensión, si ustedes cuantifican, ok, me salieron tantos valores, ok, ¿cómo la cuantifico? Ah, ok, es prehipertensión, según la guía europea. Ah, doctores, hipertensión grado 2. O más adelante van a conocer algo llamado crisis hipertensiva. Ah, ok, doctor, es una crisis hipertensiva según la guía europea. Súper, ya son unos doctores ustedes. Vamos a ver la toma de la presión arterial. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Doy 15 segundos. Yo tengo una pregunta. Claro, dime, con gusto. ¿Por qué la presión sistólica y diastólica difieren? Y, o sea, ¿dónde se pierde esa presión? O si la presión en la que entra la sangre es diferente a la que sale, se pierde, o sea, no sé, desde mi tal vez Sí, lógica perfecto. se perdería sangre o presión en algún momento. Ajá, ¿por qué hay esta diferencia de presión? ¿Verdad? Si debería ser la misma. Porque, por ejemplo, en los otros valores, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes toman, por ejemplo, el pulso, nos da 85 y punto. O toman la frecuencia cardíaca y nos da 90 y punto. No nos da 90 y después 70, ¿no? A eso se refiere el compañero. Claro, ¿no? Entonces vamos a explicar eso. Creo que les puedo dar un gran ejemplo, solo que no sé si la tengo instalada. Porque lo que les quiero explicar es acerca de la sístole y la diástole. Creo que es esta. Así les queda clarísimo, porque eso de nuevo, esto de cardio no es solo para segundo, muchachos, les va a seguir tercero o cuarto año y toda su vida. Con cardio tiene que ver la presión arterial y demás.
Entonces, déjenme ver. Frecuencia cardíaca. Ciclo cardíaco, perfecto. Permítame. Ok. Así. Perfecto. Entonces, nos dice que la presión arterial nos va a dar dos valores. La presión sistólica, que es la primera presión, y la segunda que nos va a dar es la presión diastólica. ¿Qué quiere decir con esto? La sístole es esto que ustedes ven acá. Miren pues, ven cómo se está contrayendo esta parte. Se contrae y expulsa la sangre que tiene dentro. Lo voy a explicar otra vez, miren pues. Aquí está lleno y aquí va disminuyendo. Miren cómo va disminuyendo. De nuevo se llena y se va y se vacía. Se llena y se vacía. Dense cuenta que del lado izquierdo ocurre lo mismo. Se llena y se vacía. Se llena y se vacía. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan, yo les hablé del corazón derecho y del corazón izquierdo. Entonces, la sístole cardíaca es la expulsión de la sangre. ¿Ok? Entonces, sístole, presión sistólica, expulsión de sangre. Entonces, la expulsión de sangre tiene un determinado, una determinada presión que se expresa en milímetros de mercurio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes llenan un vaso de agua? Pues ustedes no necesitan que el vaso de agua se llene rápido, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes están llenando una pila? Lo que van a hacer es que van a abrir el chorro lo más que puedan para llenarse rápido, ¿verdad? Pero con nuestro corazón sucede algo diferente, ¿no? El corazón no necesita tanta presión como 120 para llenarse. Entonces, la presión del corazón para llenarse es la presión diastólica, ¿ok? Entonces, el corazón se llena a determinada presión en milímetros de mercurio, pero para expulsar la sangre, imagínense, porque esta sangre tiene que llegar, puchica, hacia todo el cuerpo, ¿no? O sea, que tiene que ser una presión bien grande. No tendría sentido que fuera menor la presión, que fuera mayor la presión de llenado y menor la presión donde se expulsa la sangre. Entonces, eso quiere decir la presión sistólica con la diastólica. Por eso es que los valores difieren. No es que haya alguna pérdida de presión contigua, ¿no? De que la sístole a veces pueda presentar menor de 80 milímetros de mercurio, no. Sino que quiere decir que el corazón necesita solo 80 milímetros de mercurio o menos para llenarse, ¿no? Y para expulsar la sangre necesita una presión por lo menos de 119 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y a esto le conocemos como ciclo cardíaco. Es decir, la sístole, que es la expulsión de sangre, con la diástole, que es el llenado de sangre, le conocemos como ciclo cardíaco. Esto va tanto para primero y segundo año, ¿no? Y es a eso a lo que se refiere estas dos categorías de presión. ¿Te pareció bien la explicación o lo hago un poquito más sencillo? Me parece que sí entendí. Gracias. Sí, qué bueno, qué excelente. Sí, si alguien tiene alguna duda o no le quedó claro esto, sé que de nuevo es como que le estamos hablando en chino, ¿no? Pero les vamos a dar la presentación, les vamos a dar la grabación, entonces ustedes pueden aprenderlo re bien. Así que sí, cuando ustedes les digan sístole, expulsión de la sangre al corazón, y por lo tanto tiene que ser muy elevada. Y cuando les digan diástole, hombre, necesitan, es como llenar un vaso de agua, ¿no? Necesitan que sea lenta. Entonces se llena el corazón lento, ¿verdad? No necesito mucha presión, ¿ok? Perfecto. Qué buenas preguntas. Entonces, toma de presión arterial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo más usado es la toma de la presión arterial. Entonces, el equipo que vamos a utilizar, que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, lo conocemos como esfingomanómetro. Miren, aquí arriba. Esfingomanómetro. Es como aquel músculo que ustedes van a ver, creo que en propio o en anato de... Bueno, hay un músculo con un nombre muy raro, creo que es el esternocleidomastoideo o algo así. Ya no me acuerdo. Pero, bueno, el nombre del esfingomanómetro también es algo complicado, ¿no? Entonces, esto es el equipo que ustedes necesitan utilizar y también necesitan utilizar un estetoscopio.
De nuevo les recuerdo, esta partecita pequeña es la campana del estetoscopio y la parte grande es el diafragma. El diafragma nos ayuda a identificar sonidos grandes, mientras que la campana sonidos más pequeños o más agudos. Entonces, cada una tiene su función, ¿verdad? Su razón de ser. Va, perfecto. Entonces, estos son los dos equipos que ustedes sí o sí necesitan. No sé si ya los tienen. Yo les recomendaría que si ustedes tienen la posibilidad, cómprenlos y empiecen a practicar, ¿no? Empiecen a practicar, tomando la presión a sus papás, a sus hermanos, ¿no? Conviértanse en unos excelentes médicos que saben tomar los signos vitales, ¿no? Pero si no, se pueden esperar, no hay ningún problema. Esto lo van a aprender sí o sí, así que no hay ningún problema, no hay prisa. Entonces, estos dos equipos tienen que estar evidentemente calibrados, en especial este esfigmomanómetro, anaeroide. Así ustedes lo pueden preguntar, no sé si, no es por hacerle promoción a nadie, no es promoción pagada, pero por ejemplo yo compré mi equipo en la Ramírez, ¿no? Entonces si ustedes quieren preguntarles, les tienen que decir bien el nombre porque ellos se quedan extrañados cuando uno les habla, ¿no? Entonces este es el esfingomanómetro anaeroide, ¿verdad? Tiene que estar calibrado sin fallas. El manguito, es súper importante. Bueno, sí se lo voy a explicar, pero lo van a ver ustedes en primer año, creo que en propio. Partes del esfigmomanómetro. Ok, entonces este es el manómetro. Miren, este como reloj que ustedes ven acá es el manómetro. Por eso es que se le conoce así, ¿no? La bombilla insufladora, que ustedes lo que van a hacer es comprimir y dejar que se distienda, comprimir y así, ¿no? Para elevar, para utilizar el esfingomanómetro. Pero aquí no está el manguito, permítanme. O no está señalado. Creo que... Hacia aquí tengo la imagen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este manguito tiene que estar correctamente calibrado y sin fugas. Si este manguito, que es el que da la presión, está con fugas, nos va a dar malos valores, ¿verdad? No va a permitir que el manómetro dé valores correctos. Entonces, a eso se refiere el manguito. Esta partecita acá, miren, si ustedes ya tienen su esfigmo... Disculpa, Ajá. es que se ve una manguera, no sé si solo se me ve a mí. Ah, se trabó, dices. Sí. Oh, permíteme. Ok, ya vamos a terminar. Si hay algún problema, me lo dicen. Ahorita ya debería estar funcionando perfectamente. Entonces, de nuevo, el manguito debe estar inflable y sin fugas. Si ustedes tienen su esfingomanómetro ahí, extiéndanlo y se van a dar cuenta que esta parte parece que como que fuera un globo desinflado. ¿Ok? Esa es la parte, ese se le conoce como manguito. Al resto se le conoce como brazalete. Al resto, que ya no se insufla. ¿Ok? Miren, aquí es donde se insertan las mangueras, ¿no? Y de hecho algunos tienen estas palabras. Directamente les dicen dónde tiene que ir ubicado este manguito. Y aquí se los voy a explicar. El manguito tiene que ir a la altura de la arteria braquial. Si ustedes se acuerdan del pulso, mencionamos diferentes pulsos, ¿no? La braquial no se las mencioné, pero forma parte de estas imágenes. Bueno, aquí no está, pero la arteria braquial está aquí, miren, muy cerca del axilar. La arteria braquial está aquí. Entonces, esa es la arteria que nosotros tenemos que palpar al momento de tomar la presión arterial. Ahí es donde debe estar por encima del manguito. ¿Okay? El manguito, junto con el brazalete, deben cubrir el 80% de la circunferencia del brazo, ¿verdad? Es decir, ustedes le ponen el brazalete al paciente y no le puede quedar corto, ¿no? También nos dice que en condiciones ideales el brazalete debe cubrir 2/3 partes del brazo. De nuevo, exactamente. No todo ni 1/3, ¿no? Y que apenas pueda generar la presión.
sino que 2/3 es lo correcto, ni muy grande ni muy pequeño. La manguera, miren, aquí a la izquierda del estetoscopio, no debe ser muy larga, debe ser de mínimo de 35 centímetros y máximo de 50. Algo muy técnico, ¿no? Aquí están las partes. Creo que los de segundo ya lo saben, pero pues los de primero, tómenlo en cuenta. Olivas, mangueras, diafragma y campana. Ahora bien, ya vamos a pasar a cómo se toma la presión arterial. Primero, siempre toman en cuenta de que hay que lavarse las manos, ¿no? Nunca olviden eso. Es muy común no lavarse las manos, entonces ustedes lávense, sean la diferencia. Vamos a ver siempre la condición del paciente. El paciente tiene que estar relajado, en un ambiente tranquilo, con temperatura agradable. Debe ser precedida por un periodo de varios minutos de descanso, por lo menos 5, mencionan los manuales que nosotros estudiamos. Toda esta información la sacamos del manual de Seidel, ya les voy a mostrar la bibliografía más adelante. Entonces, estas son las medidas correctas, ¿no? Estos minutos de descanso, por lo menos 5. Entonces, el paciente, usted le piden que se siente y que descanse 5 minutos, ¿no? Que no se mueva, que no coma, que no fume, etcétera. ¿Verdad? Evitar la ingestión de comidas, café, alcohol, porque evidentemente nos pueden alterar los valores. Y por último, el paciente no debe conversar durante ni los minutos previos a la medición. Es decir, ustedes tampoco pueden estar hablando con el paciente, ¿no? Porque eso va a hacer que se eleve su presión y por ende nos va a dar un valor erróneo. ¿Cómo va a estar el paciente? Va a estar sentado, como ya les había explicado, en una silla con los pies apoyados sobre el suelo. No tienen que estar cruzados, ¿verdad? Es decir, la pierna izquierda no tiene que hacer esto con la derecha, ¿no? Sino que tiene que estar, miren, de esta forma, recta. Y la pierna izquierda también, no cruzadas. El paciente tiene que estar tranquilo, sí, porque si le duele algo, lo que va a pasar es que va a dar erróneos los datos. Tiene que apoyar su espalda, miren. Entonces, piernas juntas, no cruzadas, espalda pegada a la silla. Se sugiere un periodo de al menos 3 minutos en esta posición. Es decir, ya con el esfigmo, ok, se queda de esta forma. Antes de proceder a la medición. Por último, el brazo del paciente debe estar apoyado en el brazo de la silla o ser sostenido por el examinador, como lo está haciendo ella. Miren, imagínense que ustedes en la emergencia del Roosevelt o cuando ustedes quieran elegir, qué sé yo, el Herrera y Erandi, no hay espacio. Entonces ustedes tienen que hacer esto, miren, apoyar el brazo del paciente si quieren tomar su presión arterial. Aquí está el otro ejemplo. Esta es la mesa, el respaldar de la mesa. Aquí le pusieron un libro para que esté a correcta altura y le dejan descansar su brazo, ¿verdad? Nunca tomen la presión arterial de otra forma porque primero le pueden hacer daño al paciente y segundo les va a dar valores erróneos, ¿verdad? Entonces no están aprendiendo nada. Y aquí viene lo más importante de esto. El brazo no debe estar cubierto por ropa y debe tenerse cuidado de que las mangas no produzcan un efecto de torniquete. Si ustedes le ponen el esfingomanómetro encima de la playera al paciente, lo que va a generar es una presión, una constricción que es horrible y le va a producir mucho dolor al paciente. Y por supuesto, tomen en cuenta siempre lo del dolor, ¿verdad? Pero este paciente se puede quejar con su jefe de residentes o etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ser los castigados por provocarle dolor al paciente. E imagínense algo más, si ustedes están atendiendo a cualquier tipo de gente, ¿no? De la capital o del interior, van a perder la confianza en los médicos. Si ustedes cometen un error, repercute en la vida del paciente. Incluso puede contar que a sus familiares, ¿verdad? Que no, mejor no vayan a tal hospital o que no confíen en los médicos. Entonces, ustedes tienen una gran responsabilidad desde ahorita. Entonces, de nuevo, esto para que lo estudien más adelante ustedes, los pasos, ¿verdad? Practíquenlo incluso ustedes mismos si quieren, sin necesidad de un paciente, sino ustedes como si fueran el paciente, ¿verdad? Y ya la técnica de medición, esto ya es lo último. Han de estar un poquito cansados, ¿verdad? Entonces, en la evaluación inicial, siempre tienen que medir el brazo izquierdo y el brazo derecho. Es decir, es la primera vez que ustedes le toman la presión a este paciente, a doña Marta, que viene de, no sé, de Petén. Entonces, ustedes tienen que siempre medir ambos brazos. Y a estos, y la presión que les dé, como nos había hecho la pregunta del compañero anteriormente, esta presión que nos dé, cualquier tipo de presión, en ambos brazos, lo que vamos a hacer es dividirla entre 2, es decir, sacarle el promedio, ¿verdad? Del brazo izquierdo con el brazo derecho. Ese va a ser el resultado correcto.
De nuevo, el centro del manguito debe colocarse sobre la arteria braquial, que ya les dije dónde estaba ubicada, ¿no? Ahí debe estar esta parte que, si ustedes ya tienen el esfigmo, de nuevo, parece como un globo, ¿no? Y es donde se infla. Entonces, ese manguito sobre la arteria braquial, o un poquito superior. El borde inferior del brazalete debe estar 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Entonces, veamos si hay algún, miren, este es el brazalete. Bueno, aquí ya no puedo dibujar, pero de nuevo imaginen que aquí está el brazalete y debe estar un poco, ¿verdad? 2 o 3 centímetros sobre el pliegue del codo, que es este. Nunca lo pongan abajo, porque entonces no están cuantificando bien la presión, ¿no? Porque no es donde se encuentra la arteria braquial. ¿Qué van a hacer? De nuevo, 2 mediciones. Si ustedes detectan una presión arterial anómala, lo que deben hacer es realizarse mediciones adicionales, ¿no? Si hay mucha diferencia, generalmente mayor de 5 milímetros de mercurio. Entonces, en un brazo les dio 120-80 o 119-79, pero en el derecho les dio 80-90, o sea, no puede ser. Ahí hay más de 30 de diferencia, ¿no? Entonces, no tiene sentido, juntando ambas, ¿no? También el paciente debe estar, también el paciente debe ser referido a un centro cardiovascular o a la unidad de cardio del hospital en el que ustedes roten si en 3 mediciones consecutivas se encuentran diferencias mayores a 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? En la presión sistólica. O si ustedes toman 3 veces y la presión diastólica difiere entre los brazos por más de 10 milímetros de mercurio, entonces deben referirlo a la unidad de cardiología porque ya es un problema cardíaco crónico, ¿verdad? Ahora, el brazo del paciente, como de nuevo, debe estar apoyado en la silla o ser sostenido por el examinador y separado del tórax. Entonces, miren, esta señora, aquí está muy bien. Incluso ustedes lo que podrían hacer es que este segmento de la ropa levantarse un poco más, ¿no? Para evitar el efecto de torniquete y provocarle daño. Pero aquí habría que ponerlo un poquito más arriba del pliegue del codo y demás, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Así es la posición en la que generalmente tiene que estar el paciente. Miren cómo están las piernas, miren cómo está de relajada la señora, su brazo está apoyado en el respaldar de una mesa, no cruza las piernas, ¿ok? La espalda, miren, apoyada en el respaldo. Entonces, así es como ustedes toman la presión. Le colocan el brazalete por encima del pliegue del codo y comienzan a insuflar, ¿no? Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que a lo mejor no quedan muy claras todas las técnicas de medición, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pero ahora ya terminamos la tutoría. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, adelante, adelante. Una duda, por ejemplo, a la hora de ya estar en el hospital y un paciente en cama, se le debería de tomar pues la presión arterial acostado. No sé si en ese caso pues esto como que hace que esta varíe. Sí, exactamente. Ahí sí es un caso especial de toma de presión arterial. Es correcto. Digamos que el paciente, qué sé yo, tiene algún tipo de cáncer de páncreas, ¿no? O ya tiene algún cáncer en etapa terminal y necesitamos tomarle la presión. No le vamos a pedir a ese paciente con cáncer que, oye, levántate, te vamos a poner en esta silla, no, ¿verdad? Le vamos a provocar algo peor. Entonces, sí, es correcto. De hecho, hay camas especiales, si ustedes se acuerdan de las películas, paciente hospitalario en donde el paciente como que tuviera un respaldo, ¿no? Miren, exacto, excelente. Así es como, por ejemplo, estarían los pacientes, ¿no? Aquí respaldados, aquí acostados sin alguna enfermedad que sea crónica. Entonces, como nos dice la compañera, ¿se le puede tomar la presión? Por supuesto. ¿Varía? Sí, claro, pero es preferible tomársela de esta forma o si tomársela de esta forma si el paciente evidentemente no puede tomar otra posición, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el paciente está encamado, ¿no? Está en la camilla, pero como este paciente, miren, a este paciente sí le podríamos pedir que se siente, o lo podríamos mover a una silla. Entonces, dependerá del caso, dependerá del caso. Pero por supuesto que se le puede tomar, según el caso, aunque el paciente está acostado, se le puede tomar la presión, ¿verdad?
Gracias. Sí, súper. Qué excelente. ¿Alguien más? Con respecto a lo que dijo acerca de, bueno, yo entendí como calcular la media de las dos tomas de presión arterial cuando se toman en los dos brazos. ¿Cómo se debería hacer? Ok, sí. Primero, por ejemplo, de nuevo, imagina que tienes a un paciente que nunca le han tomado la presión arterial. Entonces, primero lo tomas en el brazo izquierdo y segundo en el brazo derecho. Entonces, imagina que en el brazo izquierdo te da una presión de 89 milímetros de mercurio sistólica y diastólica en el brazo izquierdo te dio 79 milímetros de mercurio. Pero ahora cuando vas a tomarle la presión en el brazo 2, la sistólica te da un valor de 92 milímetros de mercurio y la diastólica un valor de 75 milímetros de mercurio. Entonces, tú sumas la sistólica con la diastólica, por ejemplo, aquí sería 191, si no estoy mal, y aquí sería 154, ¿verdad? Entonces, después esto lo divides dentro de 2. Y ese es el verdadero resultado en promedio. A eso se refiere cuando hay que sacar el promedio de la presión. Ah, ya, gracias. Es que Ya. me había confundido por, digamos, el cálculo. Ok, sí, perfecto, sí. En medicina incluso a veces pensamos de que no hay cálculos, ¿verdad? Y sí, hay muchos más de los que ustedes se pueden imaginar. Este es uno, por ejemplo, pero cuando nosotros queremos cuantificar, qué sé yo, la presión arterial media, es 2 veces la sistólica por la diastólica partido 3. Esa es otra medición que más adelante van a aprender. Pero sí, correcto. Cuando ustedes les llega a su paciente y midan brazo izquierdo y brazo derecho, esta es la como fórmula que ustedes tienen que seguir, ¿no? Sumar sístole con sístole, diástole con diástole y luego dividirlo entre 2. Eso les va a dar un valor, el valor de la presión. ¿Alguien quiere agregar algo más? Perdón, tenía otra duda. Claro, adelante, adelante. No sé si tiene que ver, pero ¿la glicemia tiene relación con la presión arterial? Sí, por supuesto. Vamos a ver, voy a agregar una nueva página aquí en blanco. Por ejemplo, los valores de glicemia normales son, déjame pensar, en ayunas. En ayunas, generalmente son menores de 100 miligramos sobre decilitro. Cuando el paciente está normal, ¿ok? Cuando el paciente tiene algo llamado como prediabetes, creo que no hace falta explicarlo, pero es un estado anterior a la diabetes, tiene de 100 a 25 miligramos sobre decilitro. Y cuando el paciente ya es diagnosticado con diabetes, ya es mayor de 126, hablando evidentemente de la glucosa en ayunas. Entonces, ¿la glucosa influye en los valores de la presión arterial? Por supuesto. Generalmente lo que hace la glucosa, como es una molécula osmóticamente activa, va a retener una mayor cantidad de líquido. Yo sé que ahorita parece que te estoy hablando en chino, ¿no? Pero, ok, es importante que explicar eso para después llegar a una conclusión acertada, ¿no? Así es la medicina. Hay que explicar el por qué, no solo dar la respuesta. Entonces, la glucosa, cuando está muy elevada, se encarga también de retener mayor cantidad de líquido. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que la presión arterial es esa fuerza que ejerce la sangre contra las paredes vasculares, pero cuando se refiere a sangre también podemos contar a los líquidos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sumamos líquidos más sangre, digamos, fisiológicamente debería de ser una presión arterial normal, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho líquido? Lo que va a hacer esto es que como hay más agua, ¿no? De nuevo en el ejemplo de la manguera, ¿qué pasa si digamos, tú tenés tu nivel normal de agua cuando abrís el chorro en la manguera?
Pero ¿qué pasa? Y esa es la sangre. Pero ¿qué pasa si le agregas más y más líquido y la glucosa está reteniendo más y más líquido? Eso va a aumentar la presión arterial. Eso va a aumentar la presión arterial. Hay otros estados más crónicos en los que ocurre al contrario. Por ejemplo, imagina que los riñones tienen daño renal. Ahí la glucosa lo que va a causar es una hipotensión, o sea, al contrario. ¿Pero por qué? Porque como es una molécula osmóticamente activa, lo que quiere decir es que se lleva re bien, es pana del H2O, del agua, y tenés una enfermedad renal, vas a empezar a eliminar glucosa por la orina. Pero la glucosa, como es tan pana del agua, se la lleva, ¿no? Y es excretada por las vías urinarias. Entonces, ahí vas a tener a la larga menor líquido y eso te va a generar hipotensión. Pero entonces, depende del estado y de la historia clínica del paciente en el que se encuentra el paciente para determinar qué efecto tiene la glucosa. Pero sí, por supuesto, la glucosa tiene efectos en la presión arterial. Y dense cuenta qué bonita es la medicina, ¿no? Dependiendo del estado en que nosotros estemos evaluando, puede generar hipo o hipertensión, o puede ser una cosa u otra, ¿no? Un valor lo puede cambiar todo. Entonces, ¿te pareció la respuesta? ¿O lo simplifico un poquito más? Sí, se entiende. Gracias. Sí, qué excelente. Sí, y qué buena pregunta, sí. La glucosa, por supuesto, tiene que ver con la presión arterial, ¿verdad? Excelente, excelente. Y de una vez, si ustedes gustan, puede tomar captura a esto, miren. En ayunas, los valores normales, según nuestro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo normal es de 100 miligramos sobre decilitro, la prediabetes de 100 a 125 y la diabetes mayor de 126 en ayunas. Ahora ya lo saben, qué valores tiene la glucosa. ¿Algo más que quieran agregar? Doy otros 10, 15 segundos. De nuevo, si fue mucha info, ustedes van a tener la gratitud para asimilarlo, ¿verdad? Y les quedan años de medicina para llegar al hospital. Entonces, después ya van a ver que van a dominar esto, pero re fácil, ¿no? Sí, ahorita parece un poquito de chino, pero no se preocupen, todos estuvimos en su. Entonces, todo el material en esta presentación fue usado con fines didácticos, ¿no? Hay algunas imágenes y todo fue didáctico. Esta fue la bibliografía principal que yo utilicé, la guía latinoamericana de hipertensión arterial, Bulto Nifal, para quienes están en segundo, vayan a leerlo ahorita que termine la clase, no se les olvide, creo que están estudiando en neuro ahorita, y Seide, ¿verdad? Esto es para los de tercer año, pero muchas gracias por ver esta presentación. Les dejo una frase que a mí me motiva mucho. La vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás. Por eso fracasan. Pero no se dan cuenta que todos tenemos un examen diferente. ¿Okay? Entonces, de nuevo, sean pacientes, disfruten el proceso. Ya va a llegar, gracias ahí por las reacciones, ya va a llegar ahí su momento cuando lleguen al hospital, cuando se gradúen, pero no se trata de la meta, se trata del proceso. ¿Ok? Y ahora les tenemos un anuncio más. Nosotros vamos a dar un taller presencial el 31 de enero para quienes deseen asistir. El taller sí tiene una inversión de 20 quetzales y va a ser de 10:30 a 12 p.m. Ahí les vamos a enseñar qué es lo que necesitan saber, por ejemplo, para las jornadas médicas, ¿no? Cómo tomar paso a paso, cómo tomar los signos vitales y todo lo que ustedes tienen que saber. Vamos a disponer de equipo como esfingomanómetros y termómetros, ¿verdad? Si ustedes pueden llevarlo, excelente. Y les voy a compartir el link aquí si desean asistir, así sabemos cuántas personas quieren asistir. Pero gracias por haber estado aquí, eso es lo más importante y espero que hayan aprendido y que sigan repasando. Excelente, muchas gracias. La diástole es cuando se contrae, entonces, no, es al revés. La diástole es cuando el corazón se llena de sangre y la sístole es cuando se contrae el corazón y expulsa la sangre a nivel sistémico, José. Ajá. Perdón por no estar pendiente del chat, la verdad que no. Este es el foro, si a ustedes les interesa asistir, nosotros les vamos a enseñar qué es lo que necesitan saber, ¿verdad? Va a ser en la ciudad capital, en el CUM, en el edificio B, y va a ser de 10:30 a 12 p.m.
Entonces, ¿quieren agregar algo más? ¿Algo en lo que los podamos apoyar? Y si no hay nada, pues que tengan feliz estudio. Gracias, igual, feliz Gracias. tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Qué Feliz tarde, excelente que les haya gracias. gustado. Bueno, a Gracias. ustedes, gracias. Gracias. Ok, feliz tarde, gracias.